Cuando tenemos un átomo bajo la interacción de un campo magnético externo, entonces los niveles de energía cambian. Este fenómeno se llama efecto Zeeman. Para un electrón, la perturbación H'Z es menos μL más μS por el campo B externo. μS es el momento magnético dipolar asociado al spin del electrón. Esto lo usamos antes en el caso del acoplamiento spin-órbita. Y también tenemos el momento dipolar asociado al movimiento orbital. Uniendo ambas, entonces H'Z lo podemos escribir como E sobre 2m L más 2s por el campo magnético externo. Esto se relaciona con el campo magnético interno que habíamos visto para el acoplamiento de spin-órbita, que hemos llamado el B, que hemos llamado a esta expresión. Entonces, este B, que lo teníamos como 1 sobre 4 pi epsilon 0 e mc cuadrado r cubo L, podemos tomarlo entonces como un campo magnético interno debido entonces al acoplamiento de spin-órbita. Y entonces, relacionando el campo interno con el externo, vamos a tener dos posibilidades. Por un lado, si el campo externo es mucho menor que el campo interno, entonces lo que domina obviamente es todo lo que vimos de estructura fina, y H'Z pasa a ser una pequeña perturbación. Por el otro lado, si el campo magnético interno es mucho más chico que el campo magnético externo que estemos considerando, entonces el efecto Zeeman va a dominar y entonces lo que se convierte en una perturbación es el hamiltoniano de estructura fina. En la zona intermedia, donde los dos campos sean comparables, necesitaremos utilizar la teoría de perturbaciones en el caso degenerado y va a ser necesario diagonalizar el hamiltoniano a mano. Vamos a ver entonces el caso donde el B externo es mucho más chico que el B interno, es decir, cuando tenemos un efecto Zeeman débil en comparación con lo de estructura fina. Como domina el campo magnético interno y domina también la estructura fina, entonces los números cuánticos buenos, digamos, van a ser N, LJ y el MJ, y los que no van a ser buenos, digamos, ML y MS, a ver qué tiene que ver con el L y el spin, porque ya sabemos que L y S no se conservan. Teníamos eso para el caso que vimos del acoplamiento LS. En ese caso, entonces, la perturbación a primer orden, E1Z, va a ser NLJMJ, H'Z, NLJMJ, es lo que nos dice la teoría de perturbación a primer orden. Por supuesto, con esto estamos considerando las funciones de onda que nos daban cuando hacíamos el valor de expectación, justamente el E1. Recordemos H'Z, sabemos quién es E sobre 2m L más 2s el B externo. Entonces, esto va a ser igual a E sobre 2m el B externo y luego el valor de expectación de L más 2s. Para ver mejor la situación, entonces podemos pensarlo de esta forma. Si tenemos el electrón visto de esta forma, entonces podemos ver que si bien el L y el S pueden no conservarse, tenemos un J que siempre se mantiene igual. Bueno, L más 2S lo podemos ver como L más S, pero L más SJ, por lo tanto esto es J más S. Ahora no sabemos el valor de expectación de S, pero vamos a ver si lo podemos obtener. El momento angular total, J, que es L más S, es constante en el sentido
como lo vimos gráficamente. L y S cambian, pueden ir cambiando, pero el J se mantiene igual. En particular el promedio temporal que vamos a hacer de S es la proyección sobre J. Entonces podemos pensarlo si ese promedio, vamos a tomarlo justamente S por J sobre J cuadrado por J. Esto nos va a dar el escalar, esto es la dirección en J y el J cuadrado se podría tomar como una normalización. Por otro lado, L es igual a J menos S, si J es igual a L más S, y entonces L cuadrado es J cuadrado más S cuadrado menos 2J por S. De acá podemos despejar J por S, obteniendo entonces, o S por J es lo mismo, un medio J cuadrado más S cuadrado menos L cuadrado. Y utilizando los autovalores, nos queda de esta forma. La actuación sobre una función de onda está implícito. Entonces tenemos L más 2S, lo podemos escribir L más S más S, y lo podemos escribir como J más S. Bueno, pero podemos, si tomamos el S como el S promedio, entonces esto es igual, vamos a escribirlo de esta forma, 1 más, acá viene el promedio, pero ambos tienen un J, este que le va la dirección a este, y este, bueno, directamente es J, por lo tanto, de esta forma lo que tenemos es, por un lado, bueno, vamos a poner 1 más, y lo referente a esto que tenemos acá. Bueno, S por J, vamos a escribirlo de esta forma, o sea, J más 1, L más 1, los S ya le ponemos el 1 medio y eso nos da 3 cuartos por el spin, y en el denominador tenemos un 2J por J más 1, no tenemos el J cuadrado, que tenemos un J por J más 1, y bueno, y el 2 que ya venía del 1 medio, los h barras se cancelan porque acaba de aparecer también h barra, así que queda de esta forma, pero obviamente hay un j acá afuera que es el valor de expectación de j. Este valor que tenemos acá se suele llamar el factor g de Lande, y lo podemos escribir como gj, de modo que tenemos gj, valor de expectación de j. Volviendo entonces al E1Z, que era el valor de expectación de H'Z, que eso lo escribimos como el valor de expectación de L más 2S por esto. Bueno, ahora podemos escribirlo, ya que tenemos el L más 2S, tenemos que el E1Z entonces es el mu B, ahora vamos a decir que es el GJ, y el B externo, y bueno, tenemos el MJ. Esto viene de decir que supongamos que el B externo está en la dirección Z. Y si el B externo está en la dirección Z, entonces podemos tomar el B externo J. Bueno, en realidad si está en la dirección Z, podemos tomar JZ, el valor de expectación de JZ. El valor de expectación de JZ es H barra MJ. Y entonces sale un H barra un MJ, el GJ que ya teníamos, pero hay un mu B que hay que decir quién es. El mu B tiene que ser, por un lado, las constantes que nos quedaban, E, 2m y el H barra que sobra. Esto se puede calcular a 5.78 por 10 a la menos 5 EB sobre T, y es lo que se llama el magnetón de Bohr. Bueno, entonces no hay que confundir el M con el MJ. El MJ está asociado con el operador J, de la misma forma que el ML y el MS estaban relacionados con el momento angular y con el spin. Y bueno, entonces el E
1Z se une a lo de la estructura fina para seguir haciendo las correcciones, en este caso ante un campo magnético externo. Por ejemplo, en el ground state, en estado fundamental, si tomamos n igual 1, L igual 0, J igual 1 medio, y podemos calcular el GJ con esto, y nos va a dar 2 en este caso, y eso hace que tengamos dos niveles. Vamos a tener por un lado menos 13.6 electron volt, 1 más alfa cuadrado sobre 4, más menos mu b, b externo, donde más y menos va a depender para el signo de mj, que puede ser más o menos un medio. Uno puede entonces dibujar esto, si uno considera que tiene energía, y acá mu b, b externo. Bueno, uno puede decir que está este valor en algún lugar, por ejemplo por acá, está este valor, lo llamo, no sé, A, este A, y lo que ocurre para el más un medio y para menos un medio es algo de esta forma. Uno va hacia un lado y el otro hacia el otro. MJ para un medio y MJ menos un medio. Entonces, de esta forma se manifiesta el efecto Zeeman sobre todo lo que ya habíamos considerado, saliendo del ground state que ya teníamos del estado fundamental y modificando obviamente el campo magnético externo.